Soy el tío Emili, el alfarero. Y soy el tío Emili, el alfarero, porque mi padre era el tío Emili y mi abuelo el tío Emili que me enseñaron. Pero ahí, en la primera foto a la izquierda, hay un niño pequeño, pequeño, como vosotros, un poco más grande. Y ese es mi papá, que estaba ya aprendiendo el oficio de alfarero. Y os lo explico, aunque lo entendáis un poco a medias. Antes había muchos alfareros y muchos botijos y muchos cántaros y muchos lebrillos en Alicante, ¿eh? Porque no existía un chico que se llamaba el que trae el plástico. No había uno que hacía plástico. Entonces todas las vasijas que se utilizaban en Alicante y en Novelda y en Elche y en todos los sitios eran de arcilla y las hacía un alfarero. Y las hacía un alfarero con una rueda que la inventa otro señor que viene de lejos. Y veréis. Y con las manos y la rueda, pues los alfareros hacíamos, y hacemos todavía, gracias a Dios las hacemos, las tinajas que sirven para guardar el aceite. Y eso sería una tinajica. Y cada tinajica tiene su tapaderica, porque si no se llenan de moscas, de mosquitos, de todo, de moscardas. Y ahora el alfarero hace la tapadera de la tinaja y ya está hecha. Y el alfarero muchas veces iba a la casa de su abuelo a comer o a cenar, que es lo que hacen los niños, y la abuelita le decía, saca la yerreta de un traguito de vino que se tomaba el abuelo para cenar, y él mismo hacía la tinajita del vino, y el Emili la sacaba para el abuelo. Y la abuela decía, bueno, pues ya que vas, ¿por qué no sacas también el setrill? Que es un nombre muy bonito, que en Alicante se... ¿Eh? En castellano, alcuza. Declina del árabe, lo mismo que en el valenciano pasa lo mismo. Esto sería un setrill. Tenía una muesca para que el aceite no se volcara al ponerlo en el plato o en el vaso o donde sea. Eso sería un setrillet. Sí, estoy haciendo miniaturas, ¿eh? Y ahora el alfarero va a hacer una vasija muy bonita, muy interesante, porque antes no había luz eléctrica. Y vuestros bisabuelitos utilizaban un cresol. En Alicante utilizaban un cresol. Y los posmodernos, un chico que se llama el tío Hollywood, pues al cresol le llama la lámpara de Aladino. La lámpara de Aladino es una película. Y el protagonista era un chico que se llamaba Aladino y tenía una lámpara que al final era mágica. Y esto sería el candil. Y tú encendías el candil con aceite de oliva y una mecha de algodón. Y cuando te ibas a dormir, todo el mundo decía una frase muy importante que decía: Bona nit, cresol, la llum ja s'apaga. Soplaban y se iban a dormir.
Esa era la lámpara de todas las casas de todo el Mediterráneo. ¿Eh? Y antes, las chicas de antes eran muy guapas y los chicos eran muy feos. Pero eso ha cambiado ya poco a poco. Eso se ha ido normalizando. Y bueno, y las chicas preparaban sus perfumes en Alicante y lo guardaban en un perfumarium. Y se hacían perfumes para no oler mal, no para oler bien. Porque en aquella dialéctica de alma y cuerpo y tal era difícil entenderse. Y esto sería un perfumero, un perfumarium. Perfumario lo llamarían en un pueblo que se llama Roma, que hablaban latín. Eso sería. Y las chicas de Alicante, continuamos con las chicas de Alicante, iban cada día a la fuente que había en la calle tal, a traer agua con un cántaro. Ese nombre os tiene que sonar porque es una cosa muy importante para el mundo antiguo. Y debemos conocer el mundo antiguo para conocernos a nosotros. Por eso más adelante le llamaremos la historia. Iban a la fuente de Alicante a traer agua con un cántaro. Y el alfarero está haciendo un cántaro muy bonito, que era el canteret de la Gracieta de Alacant. Sería este, pero el tamaño normal es más grande. Y el cántaro, ¿sabéis qué? Iba todos los días a la fuente hasta que un día se resbalaba de la chica y se rompía. Y decían, de tant d'anar a la font, es va rompre. Y a los niños de Alicante les decían una adivinanza. A ver si me escucháis bien. Por favor. Les decían, té cul, pero no té cap. Té braços, pero no té mans. Té boca y no té nas. Endevina'm este disbarat. ¿Qué sería? El cántaro. Y ahora... Sí, claro. Sí que te desagrada. Y ahora para vuestra sorpresa vamos a hacer una chica con un cántaro. Y os cuento una historia de Alicante porque este alfarero estudió la historia de Alicante porque es alfarero, pero también trabajó de profesor de historia, muchos años. Y os va a contar una historia de Alicante, o dos. Las chicas iban a la fuente con el cántaro y en Alicante el cántaro lo llevaban aquí, porque si te vas a Orihuela lo llevaban en la cabeza. Hay muchas maneras de llevar un cántaro, pero fijaros que ya el alfarero, tío Emili, ya prácticamente ha hecho una chica. Ha hecho una chica muy abstracta, luego os explicaremos qué es eso de abstracta, y llevará un cántaro. Y se va a la fuente, y os digo un truco. Las chicas iban a la fuente cuando iban los chicos y le daban de beber en la fuente al borrico y al caballito. Y allí se hacían un novio y una novia. Y para que uno pudiera hacerse una novia, tenía que decirle a la chica, escuchadme, esto es interesante. Uno veía a una chica en la fuente cargada con el cántaro, él iba con el borrico y le decía, Marieta, yo volia volerte.
Y si Marieta le gustaba a Pepe, pues les decía, pues yo, Pepe, volerte volía. Más o menos eran novios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que luego se iban a la casa del papá y el papá le decía, pero tienes que plantar más oliveras y algún frutal y algo de trigo para poder comer vuestros hijos, ¿vale? ¿Eh? Papás antes eran muy pragmáticos. Muy bien. Ahora vamos a hacer, escuchadme, es importante esto que vamos a hacer. Ahora nos da de beber un chico que se llama el tío Coke Corporation, que es un chico que vende Coca-Colas. Las Coca-Colas están muy buenas, pero están muy dulces. Y cuando tú estás aquí en estos pueblos de verano, te tomas una y dices, no me ha quitado la sed. Claro, porque tiene un montón de azúcar. ¿Cómo te va a quitar la sed? Y dices, pues me compraré otra a ver si ahora funciona. Y te compras otra y tampoco te quita la sed. Pero al final descubres que lo que te quita la sed es el agua fresquita que un alfarero hace y meten dentro de un botijo. Sí. Y estamos haciendo un botijo para poner agua fresquita. Ya lo tenemos hecho porque el alfarero sabe hacer botijos porque le enseñó su abuelo y su papá. Súper importante. Es tradición. Claro, claro, claro. Sí. Entonces, espera un segundito. De que agua no necesite. Emily ya te agua, no necesita mucho. Sí. Cultura de botella. Sí, una botelleta de chiquet que sirve para beber. Tu abuelito se lo enseñaba. Y Y él nos botella. enseña a nosotros. Mirad qué chulo. Suerte tenemos. Venía Claro, Venía. nos enseña. a Alicante a vender chocolate un amigo de mi abuelito que se llamaba el tío Vicent Valor. Era muy amigo. Luego os contaré una historia de la mula del tío Vicent Valor. Es una historia de hace, no podemos situarnos en el tiempo-espacio porque todavía no tenemos edad. Hace 100 años, más o menos. Y entonces el tío Vicent, Ven, León. el tío Vicent Mira qué dice de almorzar. Dice salía de Villajoyosa y pasaba por Campello y luego iba a Muchamiel, a San Juan, vendía chocolate, pasaba por San Vicente, vendía chocolate y luego pasaba por Agost y el abuelito le hacía chocolateras para vender el chocolate y poderlo cocer, porque el abuelito era alfarero. Y escuchadme. Y un día pensaron que podían hacer como hacían en Holanda y en Suiza, que hacían unas pastillitas de chocolate que la llamaban bombones. Y dijeron, pues harem bombons, pero se dieron cuenta que los bombones solamente podían vendérselos a les señoretes. ¿Sabéis lo que es una señoreta, una señorita? sí. Una chica. Y se dieron cuenta también que en Agost solamente había una señoreta, la del huerto, no había más. En San Vicente había 2 o 3, tal, pero dijeron, no, en Alicante es donde están les señoretes. Y entonces hacían bomboneras, hacía bomboneras el abuelito, y el tío Vicente las
las llenaba de bombones y las vendía a les senyoretes d'Alacant. A les senyoretes d'Alacant. Que sí que había y muchas. ¿Eh? Y ¿qué hemos dicho? Que cada gerreta té la seua tapadoreta. Son una cosa que los mayores llamamos metáforas, porque la tapadera es un chico y el recipiente es una chica, ¿vale? Totalmente claro. Bueno, vamos a hacer ahora una cosa abstracta, pero la vais a entender. Con la chica. Vamos a hacer como una especie de familia. Las profesoras tienen ahí unas vasijas que las pueden coger tranquilamente. Y para los monitores también tendrán una vasija. Pero yo voy a hacer ahora una familia abstracta. Quiere decir que no es exactamente una familia normal que insinúa ser. Bueno, y ya tenemos el chic y la chica. Decía la canción en Alicante. No os cuento canciones de Alcoy, porque de Alcoy también me sé. Las de Alicante decían, el chic y la chica o el novio y la novia es volen casar. Y decían, pero no tienen diners para convidar. Quiere decir que han de espabilarse porque tienen que casarse, pero tienen que poder convidar. Bueno, pues un alfarero, y si os contara cosas. Voy a hacer una vasija que mis amigos y yo la encontramos en Alicante. Va a ser una ánfora antigua de aceite o de vino. ¿Sabéis cómo se llamaba si era una ánfora de vino romana? Se llamaba una vinaria. No pasa res. Se llamaba una vinaria. Y si era de aceite se llamaba una oliaria. Y vamos a hacer una de cada y así hablamos un poco de Alicante y de su historia. La historia de Alicante tiene que ver con el mar, con el comercio del mar. Bueno, acá que hemos hecho una familia. O que lo parece. ¿Vale? Porque los alfareros, escuchadme, antes de que os aburráis, los alfareros antes hacíamos exclusivamente cosas que servían para la vida. Servían para el agua, para refrescarla, para cocinar, una olla. Vamos a hacer una olla. ¿Una olla? Una olla. Ya como la bruja. Pero no, de esas express no. Vamos a hacer una olla para hacer olleta. ¿Tú sabes lo que es la olleta? Sí, sí. Pues la olleta coge... Pues la olleta coges una olla, la llenas de agua y le vas echando patatas, garbanzos, legumbres, etc. Y haces una comida que el tío McDonald ni se la puede imaginar de buena que está. La olleta y la borreta. Calaveras en bufanda. Claro. Bueno, vamos a hacer una olleta. Mira. Claro, le faltan las asas para poderla coger. Y un caldero. Novelis, chaval. Eso sería Marmita. la olleta para cocinar. ¿Y qué decíamos? Patatas también.
¿Qué decíamos? Cada olleta tiene su tapadoreta. Venga. Vale, vamos a hacer la tapadoreta. Mira lo que os digo. Cuando yo era aprendiz, mi papá, mi abuelito, me decían, estapadoretes tienen que ajustar. Y a veces el alfarero se embercocaba un poco, porque los niños alfareros eran juguetones. Y el papá o el abuelo, pues te decía, pues hasta que no ajusten bien las tapaderas, no podemos irnos a jugar al fútbol. Así que da las vueltas que quieras. Y entonces, pues aprendías rápido porque querías irte a jugar al fútbol, ¿vale? Bueno, total, eso es la tapadoreta que encaja exactamente. La olleta. Mira, ya. Porque los alfareros somos alfareros desde aquel tiempo, cuando había mucho tiempo para gastar el tiempo. Ahora el tiempo, ¿sabéis qué? No estan buscant. Agarra el teléfono y se para. Parlant de temps. Sí, sí. Deja pasar, chico, León, a ver, deja pasar primero y Una llamada perdida. Mira, estoy haciendo una vasija un poco más alta para que veáis. Como el alfarero Mira que chulo. estoy haciendo cosas convencionales, pero los alfareros antes hacíamos tinajas y lebrillos para amasar y vasijas para guardar los alimentos y un etcétera increíblemente amplio que era imprescindible un alfarero. sí. Porque cuando se rompía una vasija había que reponerla porque no había... Ayer Amparo me hablaba de unas paellas que son de cristal, otras que son de acero, otras que no se pega la comida, otras... bueno, había de 1000. Antes había una cazuela para freír y ya está. Y entonces... Si yo fuera un alfarero de América, A casa no. Mira que tot el dia. si fuera un alfarero de América os diría My Local Plane. Y eso quiere decir que es la arcilla de mi pueblo, de mi entorno. La cogemos de aquí, de medio kilómetro, ¿vale? Y no puede ser de otra manera. Y mirad, hacíamos las tejas. Señálame la teja, profesora, por favor. El molde de la teja. Eso es un molde exacto, en el que hacíamos las tejas de las casas. Una moruna. Sí. Y aquellos son los moldes de los ladrillos también de las casas. Todo de arcilla, ¿vale? Y los alfareros trabajamos la arcilla y luego la cocinábamos a 1000 grados, muchos grados, una barbaridad. Més que la pizza. ¿Y esto qué va a hacer ahora el alfarero? El tío Emili. Decía un bandido que se llamaba el tío Aristóteles. No os puedo decir por qué era un bandido, pero lo era seguro. Ya más adelante ya lo averiguaré. Decía el tío Aristóteles que las formas de los alfareros y de los escultores estaban primero en el cerebro. Y del cerebro pasaban por las manos a la materia, a la arcilla, ¿vale? Y el alfarero, antes de hacer una vasija, la ha imaginado y la está haciendo. Yo voy a hacer una lamparita, así como navideña,
que luego le haremos, pues a lo mejor un pueblito o unos dibujitos, y que le encenderemos una velita dentro, o le encenderán, La pagan. y luego la apagan, luego le bufan. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos hecha. El alfarero tiene muy buena amistad con su arcilla, porque si no, no le saldrían las vasijas tan deprisa. Y sí, una lamparita, luego le hacemos un dibujito ahí y ya la tendremos. Tenemos un corazón. Vale, corazón es muy importante, ¿eh? ¿Eh? Sí. Hemos quedado, yo os contaría una historia un poco de mayores para que luego las profesoras lo explicaran, le sacaran punta. El arqueólogo, el alfarero, estudió historia, pero le gusta la arqueología. Y hemos visto yacimientos arqueológicos. Yo os cuento una historia y me gustaría que la escucharais. Lo que pasa es que son muy pequeños. Sí, que son pequeñinos. Pero la vamos a explicar y luego vosotras. Resulta que hay unos señores que han muerto hace muchos años y están en un sitio y se ha descubierto. Y vamos a cavar para ver qué hay. Y veréis lo que hay. Encontramos 5 tumbas antiguas, muy antiguas. Se llaman púnicas. Púnicas quiere decir fenicias. Y fenicias quiere decir 3000 años. Y fijaros qué curioso. No me digáis que no es curioso. Cuando encuentras una tumba púnica de 3000 años, el chico o la chica que se había muerto se llevaba una gran jarra de vino para el viaje. Y un lebrillo para la comida. Lebrillo se pone la comida. Pues ahí que va el lebrillo. Y ahora viene lo más curioso, 2 cosas muy curiosas. El chico que está viendo lo que hay allí se llama un arqueólogo, tiene una picoleta y tiene un sombrero si es de una película que se llama Indiana Jones. Si no, no pasa nada. Y meten estos 2 deditos en la boca del chico que hay allí y sacan una moneda de plata, siempre. Porque con esa moneda le pagan a un señor que lleva una barca que se llama el tío Caronte, que era uno de los bandidos de antes. Y bueno, pues le pagan a Caronte para pasar un lago, una laguna. Y luego veréis lo más interesante de la historia. Encuentran en todos aquellos yacimientos una ánfora que está haciendo el alfarero, para que veáis lo importante que es la alfarería, incluso para la arqueología, para la historia. Una ánfora que se llama... Ah, por cierto, vosotros, yo he hecho una vasija para que la decoréis ahora, está blandica. Y he hecho otra vasija para que la recojáis en el cole. Y os la lleváis a casa. ¿Eh?
¿Vale? Pues mirad, vasijas para todo, pero no os podéis imaginar. Con esta vasija guardaban las lágrimas. Alguien se moría y contrataban unas chicas que se dedicaban a llorar. Y se llamaban ploroses, en valenciano, o plañideras en castellano, o etcétera, ¿no? Y entonces, en un rinconcito estaban las ánforas de lágrimas. ¿Y cuántas ánforas? Pues había una tumba que encontramos dos plañideras, habían llorado allí. Y en otra 18. Y entonces los antropólogos, los arqueólogos interpretamos que en un sitio había una persona más rica que otra, más potente. ¿Vale? Hasta tal punto nos sirve la arqueología, eso es de Alicante, eso son ánforas de vino, aceite, etcétera. ¿Vale? ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Eh? Bueno, pues vamos a hacer ahora un abrazo que yo le llamo un abrazo ágape. Un abrazo ágape es un abrazo de dos personas que se quieren muchísimo, pero muchísimo. Muchísimo quiero decir, yo todavía recuerdo cuando me abrazaba la tía Arminia, que era mi mamá. Un abrazo, yo sentía como vosotros, ¿a que sí? Un abrazo. Si yo le hubiera pisado el callo a aquel que tenía la tía Arminia, y le hubiera hecho mucho daño, ella hubiera dicho, ara se úsense voler, no pasa res, todo arreglado. El abrazo de la mamá, el abrazo de Dios, incondicional, todo perdonado. Ahora, si le hubieras pisado al guardia civil o al municipal, veríamos dónde te hubieras metido. Pero mejor te hubiera metido en la cárcel. Bueno, vamos a hacer el abrazo ágape. Sí, sí. Y ya está, porque el tío Emili ya lo ha imaginado, lo que va a hacer. Un abrazo ágape. Acordaros de ese nombre, es un nombre bonito, es un nombre de un pueblo que se llama Grecia, que ellos tenían muchas maneras de decir las cosas. Hablaban del amor y decían 1000 cosas, que si eros, que si tanatos, que si filía, que si no sé qué, 1000 cosas. Pero el más poderoso era el ágape, que es el amor de la mamá y el amor de Dios. Entonces vamos a hacer algo un poco tierno y ya lo tenemos hecho. Y alguna preguntita tendréis, o a lo mejor no. Vale, ahí está. ¡Qué chulo! Un aplaudiment, per Un altre favor. aplaudiment. Bueno, gracias a mi papá, mi abuelo, a mi familia. Gracias a la profesora lo ha dicho, a una tradición. Es decir, eso va solo. Si le das continuidad y lo sabes llevar, la tradición te lleva solo. Porque luego, antes no había problemas. Es decir, gana poco, o gana mucho, o tal, o necesita tiempo, no problema. La tradición, la familia te apoya y al final te enseñan. ¿Sabes? Y el hijo de continuaba siendo alfarero. Y a mí me pasó eso, sin darme cuenta. En un momento dije, pues ya sabe hacer botijos de A2, o de A3, o de A4, o de 3 litros, o de lo que sea. Ya sabía, sin darme cuenta. Ese es el valor de las tradiciones y muchos más que no debemos dejar perder, porque cuando los perdemos, perdemos una parte nuestra.
Una parte de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, se va con eso. Y encantado de haberles conocido tan simpáticos y tan formales, tan educados. Le mandamos un beso, enorme un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gràcies. Mestres, agarré una cosa de ahí, por favor. Ara s'organitzaré. Gràcies, Emili. No, mestre, Sí. es una de mestre.